Todo lo que crees ser es mentira. No parcialmente. No en algunos aspectos. Completamente. La persona que ves cuando te miras al espejo. El personaje que muestras al mundo. La identidad que defiendes como si fuera tu vida. Todo eso es construcción. Es máscara. Es ego operando sin que lo sepas. Y debajo de esa máscara, en el territorio que pasas toda tu vida evitando, vive algo más real, más oscuro, más poderoso. Tu sombra. Todo lo que negaste. Todo lo que reprimiste. Todo lo que consideraste inaceptable. Y mientras el ego te engaña haciéndote creer que eres la máscara, la sombra te controla desde las profundidades que no quieres mirar. Carl Jung dedicó su vida a entender este mecanismo. Y lo que descubrió es brutal. Es incómodo. Es exactamente lo que la mayoría no quiere escuchar. Pero es la verdad más liberadora que existe. Porque una vez que ves el engaño, una vez que reconoces el control, puedes hacer algo que cambia todo. Puedes iniciar lo que Jung llamaba individuación. Puedes dejar de ser marioneta de fuerzas que no reconoces y convertirte en ser humano completo. Si te quedas hasta el final, entenderás exactamente cómo funciona este mecanismo. Cómo el ego construyó la mentira. Cómo la sombra ejerce control. Y cómo puedes romper ambos para finalmente ser quien realmente eres. Empecemos con el ego. Porque es el primero en engañarte. Y lo hace tan bien que probablemente nunca sospechaste que estaba pasando. El ego no es tu enemigo. Al menos no empezó siéndolo. Empezó como mecanismo de supervivencia. Como niño, observaste el mundo. Viste qué comportamientos eran recompensados. Cuáles eran castigados. Qué partes de ti eran aceptables. Cuáles debías esconder. Y construiste personaje. Construiste identidad que te permitía sobrevivir en ese ambiente específico. Si mostrar vulnerabilidad era castigado, aprendiste a ser fuerte. Si la rabia era inaceptable, aprendiste a ser siempre calmado. Si el egoísmo era condenado, aprendiste a ser siempre generoso. No porque realmente fueras esas cosas, sino porque necesitabas ser aceptado. Porque la aceptación era supervivencia. Y ese personaje funcionó. Te mantuvo seguro. Te dio identidad. Te permitió navegar el mundo. Pero aquí está el problema. Ese personaje no eres tú. Es construcción. Es adaptación. Es máscara que el ego fabricó para protegerte. Y con el tiempo, olvidaste que era máscara. Empezaste a creer que eras el personaje. Que la identidad construida era tu identidad real. Y el ego, cumpliendo su función, defendió esa ilusión con todo. Porque admitir que es construcción significaría enfrentar algo aterrador, que no sabes quién eres realmente debajo de todo eso. Entonces el ego te engaña constantemente. Te hace creer que eres el exitoso cuando en realidad tienes miedo devastador de fracasar. Te hace creer que eres el fuerte cuando en realidad estás roto por dentro. Te hace creer que eres el bueno cuando en realidad tienes capacidad de crueldad que niegas completamente. Y cada vez que algo amenaza esa imagen, cada vez que la realidad contradice la construcción, el ego entra en pánico. Defiende. Justifica. Racionaliza. Hace todo lo posible para mantener la ilusión intacta. Porque para el ego, la destrucción de la imagen es muerte. Suscríbete ahora si esto resuena contigo. Porque lo que viene sobre la sombra y cómo te controla sin que lo sepas va a cambiar completamente cómo te ves. Pero el engaño del ego es solo mitad del problema. Porque mientras el ego construía la máscara, mientras decidía qué partes de ti eran aceptables, ¿qué pasó con las partes que no lo eran? ¿Qué pasó con la rabia que no podías mostrar? ¿Con el egoísmo que debías negar? ¿Con la vulnerabilidad que tenías que esconder? ¿Con todos los impulsos, deseos, emociones que no encajaban con la imagen que construiste? No desaparecieron. No se eliminaron. Fueron a la sombra, al territorio inconsciente. Y ahí, en la oscuridad donde no los ves conscientemente, crecieron.
se fortalecieron y empezaron a controlarte de formas que nunca reconociste. Jung llamaba a esto la sombra reprimida. Y es todo lo que no pudiste integrar en tu identidad consciente. Todo lo que el ego decidió que era inaceptable. Todo lo que enterraste porque mantenerlo visible amenazaba la supervivencia. Y aquí está lo devastador, eso que reprimiste no solo existe. Te domina. Controla tus decisiones desde las sombras. Sabotea exactamente lo que más quieres. Genera patrones destructivos que repites sin entender por qué. El hombre que reprimió su rabia se convierte en pasivo-agresivo. No lo ve. No lo reconoce. Pero todos a su alrededor lo sienten. Y él mismo sabotea sus relaciones sin saber que su rabia reprimida está operando desde las sombras. La mujer que negó su ambición se sabotea cada vez que está cerca del éxito. Encuentra formas de arruinarlo. Porque su sombra, donde vive la ambición que consideró inaceptable, no puede tolerar que la imagen consciente de humilde y sin ego sea contradicha por logro visible. La persona que reprimió su necesidad de afecto se vuelve independiente hasta el punto de aislamiento. Rechaza conexión antes de que la conexión pueda rechazarla. Y nunca entiende por qué termina sola cuando lo que más anhela es cercanía. Comenta ahora, ¿reconoces algún patrón de autosabotaje en tu vida? ¿Algo que repites sin entender por qué? Déjalo en los comentarios. Eso es la sombra operando. Y mientras no la reconozcas, mientras sigas negando que existe, ella te controla completamente. Porque lo que niegas en la conciencia gana poder en el inconsciente. Lo que reprimes no desaparece. Se vuelve autónomo. Y empieza a vivir su propia vida dentro de ti, generando comportamientos que contradicen completamente lo que crees querer. Y Jung vio que la mayoría vive toda su vida así, con ego engañándolos sobre quiénes son, con sombra controlándolos desde territorio que no miran, fragmentados, divididos, en guerra interna constante entre la imagen que mantienen y la realidad que niegan. Y esa fragmentación tiene costo devastador, porque gastar energía en mantener la mentira del ego, en reprimir la sombra, en defender la imagen contra la realidad. Y esa energía que desperdicias en guerra interna es energía que no está disponible para vivir realmente, para crear, para relacionarte auténticamente, para ser quien podría ser si dejaras de gastar todo en mantener la ilusión. Pero hay salida. Jung la llamaba individuación. Y es proceso donde finalmente dejas de ser marioneta del ego y de la sombra. Donde integras en lugar de reprimir. Donde te vuelves completo en lugar de permanecer fragmentado. Pero ese proceso, esa individuación que promete liberación completa, requiere algo que aterra a la mayoría. Requiere colapso. Requiere que la estructura del ego se derrumbe. Requiere muerte psicológica. Y esa muerte, ese colapso necesario, es exactamente lo que veremos ahora. Entonces llegamos a lo que la mayoría teme más que nada. Lo que evitan a toda costa. Lo que interpretan como fracaso cuando en realidad es el comienzo de la verdadera transformación. El colapso psicológico. La crisis donde todo lo que creías ser se derrumba. Donde la identidad que construiste tan cuidadosamente durante décadas simplemente deja de funcionar. Y Jung vio algo que casi nadie más entendió. Ese colapso no es el fin. Es el portal. No es la enfermedad. Es el inicio de la cura. No es lo que hay que evitar. Es exactamente lo que necesitas atravesar para poder individuarte. Porque mientras el ego mantenga control absoluto, mientras la máscara permanezca intacta, mientras la sombra siga operando desde las profundidades sin ser reconocida, la individuación es imposible. No puedes integrar lo que niegas. No puedes volverte completo mientras sigas fragmentado. No puedes ser auténtico mientras sigas siendo personaje. Entonces algo tiene que ceder. Algo tiene que romperse. Y ese algo es la estructura del ego. La identidad falsa. La construcción que has defendido durante toda tu vida como si fuera tu vida misma. Y cuando eso se rompe,
Cuando el colapso llega, se siente como muerte. Porque para el ego, lo es. Es la muerte de la ilusión. Es el fin del personaje. Es el derrumbe de todo lo que usaste para definirte. Pero aquí está lo que el ego no puede ver. Debajo de esa construcción, debajo de la máscara que se está desmoronando, hay algo más real, más auténtico, más completo. Tu self verdadero. ¿Quién realmente eres cuando dejas de fingir ser quien creías que debía ser? Y ese colapso, ese momento donde todo se desmorona, es exactamente la oportunidad de descubrirlo. No a pesar del colapso. A través del colapso. Jung trabajó con cientos de personas en este momento exacto. En crisis. En colapso. En el punto donde todo lo que sabían sobre sí mismos ya no funcionaba. Y vio que había dos respuestas posibles. La primera respuesta es resistir. Luchar contra el colapso. Intentar reconstruir el ego rápidamente. Buscar formas de volver a la normalidad. De restaurar la imagen. De recuperar el control. Y la mayoría toma esta opción. Porque es menos aterradora. Porque permite mantener la ilusión de que nada fundamental necesita cambiar. Pero esa resistencia tiene costo. Porque el colapso ocurrió por razón. Ocurrió porque la estructura del ego ya no podía sostener la presión. Ya no podía mantener la fragmentación. Ya no podía reprimir la sombra efectivamente. Entonces resistir el colapso es solo posponer lo inevitable. Es reconstruir sobre base que ya demostró ser inestable. La segunda respuesta, la que Jung consideraba el verdadero inicio de la individuación, es rendirse al colapso. No resistir. No intentar reconstruir rápidamente, sino permitir que la muerte psicológica ocurra completamente. Permitir que el ego se desmorone. Permitir que la identidad falsa muera. Y esa rendición, ese permitir que todo se derrumbe, es lo más aterrador que puedes hacer. Porque significa soltar toda certeza, todo control, toda seguridad. Significa habitar el vacío sin saber qué vendrá después. Suscríbete ahora si esto resuena profundamente contigo. Porque lo que viene sobre la confrontación directa con tu oscuridad, sobre cómo integrar lo que más temes, es el núcleo de todo el proceso. Pero cuando te rindes al colapso, cuando permites que la muerte psicológica ocurra, algo extraordinario se vuelve posible. Puedes ver finalmente lo que siempre estuvo ahí pero que el ego no te permitía ver. Puedes reconocer la sombra. Puedes empezar a integrar en lugar de reprimir. Puedes iniciar el proceso de volverse completo. Y ese proceso, esa individuación que comienza en el colapso, requiere algo que la mayoría nunca hace. Requiere que mires directamente a tu oscuridad. Que reconozcas las partes de ti que más temes. Que integres lo que pasaste toda tu vida negando. No es trabajo fácil. Nunca lo fue. Nunca lo será. Pero es el único trabajo que realmente libera. Es el único camino hacia autenticidad real. Es la única forma de dejar de ser marioneta y convertirte en individuo completo. Hubo un momento en la vida de Jung donde él mismo atravesó este colapso. Después de su ruptura con Freud, entró en crisis profunda. Su identidad profesional, todo lo que había construido, se desmoronó. Y en lugar de resistir, en lugar de intentar reconstruir rápidamente, se rindió al colapso. Descendió a su propio inconsciente. Enfrentó su propia sombra. Permitió que el ego muriera. Y de ese descenso, de esa muerte psicológica, emergió transformado. Ya no como discípulo de Freud. Ya no como personaje que había construido para ser aceptable en círculos psicoanalíticos, sino como Jung, como individuo completo. Y ese proceso personal es lo que lo llevó a desarrollar toda su teoría sobre individuación. Porque lo vivió. Lo atravesó. Experimentó la muerte psicológica y el renacimiento que viene después. Comenta ahora. ¿Has atravesado algún colapso psicológico? ¿Un momento donde todo lo que creías ser se derrumbó? Comparte tu experiencia en los comentarios.
Y aquí está lo que necesitas entender sobre el colapso: no es castigo. No es señal de que hiciste algo mal. No es evidencia de debilidad. Es exactamente lo opuesto. Es señal de que algo en ti, algo más profundo que el ego, está empujando hacia integridad, hacia totalidad, hacia autenticidad. Es tu psique diciendo: ya no puedo sostener esta fragmentación. Ya no puedo mantener esta mentira. Ya no puedo reprimir esta sombra. Algo tiene que cambiar fundamentalmente. Y el colapso es exactamente ese cambio. Es el momento donde la estructura antigua se desmorona para que algo nuevo pueda emerger. Es muerte necesaria antes del renacimiento. Es oscuridad que precede al amanecer. Pero la mayoría no lo ve así. La mayoría interpreta el colapso como crisis que hay que resolver rápidamente, como problema que hay que arreglar, como enfermedad que hay que curar. Entonces buscan formas de volver a la normalidad, de restaurar el funcionamiento anterior, de reconstruir el ego exactamente como estaba, y pierden completamente la oportunidad, porque el colapso no vino para ser resuelto, vino para ser atravesado. No vino para que volvieras a ser quien eras. Vino para que pudieras convertirte en quien realmente eres. Jung decía algo brutal pero liberador: no puedes individuarte sin atravesar la muerte psicológica. No puedes volverte completo sin permitir que lo incompleto se desmorone. No puedes ser auténtico sin dejar que lo falso muera. Y esa muerte, ese colapso que tanto temes, es exactamente el regalo. Es la oportunidad que tu psique te está ofreciendo. Es la invitación a dejar de ser personaje y convertirte en persona real. Pero aceptar esa invitación requiere valentía que pocos tienen. Requiere disposición de habitar la incertidumbre, de soltar el control, de permitir que todo lo conocido se desmorone sin saber qué vendrá después. Requiere confiar en algo más profundo que el ego. Confiar en que debajo de la construcción que se está derrumbando hay algo más real, más sólido, más auténtico, tu self verdadero, y que ese self no necesita ser construido, solo necesita ser descubierto. Y ese descubrimiento, esa revelación de quien realmente eres debajo de todas las capas de falsedad, comienza exactamente en el colapso. Comienza cuando dejas de resistir. Cuando te rindes a la muerte psicológica, cuando permites que el ego se desmorone completamente. Y lo que viene después, lo que emerge de esa muerte, es exactamente lo que veremos ahora. Porque después del colapso viene la confrontación directa con tu oscuridad, con tu sombra, con todo lo que reprimiste durante toda tu vida. Y esa confrontación, ese encuentro cara a cara con lo que más temes de ti mismo, es donde la verdadera individuación realmente comienza. Hay un instante en el que ya no puedes distraerte más. Ya no puedes culpar. Ya no puedes justificar. Ya no puedes seguir diciendo así soy yo. Porque algo dentro de ti empieza a presionar desde abajo. Y no es suave. Es incómodo. Es insistente. Es oscuro. La confrontación con tu sombra no empieza con iluminación. Empieza con incomodidad. Empieza cuando te das cuenta de que aquello que más criticas te pertenece. El manipulador que detestas. El arrogante que desprecias. El débil que juzgas. El egoísta que señalas. ¿Y si esa reacción intensa no fuera casualidad? Jung decía que lo que no aceptamos en nosotros, lo proyectamos afuera. Y cuanto más fuerte es la reacción, más profunda es la negación. Haz memoria. Esa persona que te altera emocionalmente, ¿qué despierta exactamente en ti? Rabia desproporcionada, desprecio inmediato, superioridad moral. Ahora respira y pregúntate, ¿dónde vive esa misma energía dentro de mí? Silencio. Ese silencio es el umbral. Porque cuando reconoces que dentro de ti existe la misma capacidad de mentir, manipular, traicionar o dominar, el personaje empieza a agrietarse. Y aquí es donde la mayoría retrocede.
Porque aceptar tu oscuridad no es cómodo. No es elegante. No te hace sentir especial. Te hace humano. Te contaré algo real. Una mujer construyó toda su identidad sobre ser la fuerte. Nunca pedía ayuda. Nunca mostraba debilidad. Siempre resolvía todo sola. Todos la admiraban. Pero cada vez que alguien cercano mostraba vulnerabilidad, ella reaccionaba con dureza, con frialdad. Lo que no veía era esto: odiaba en otros la fragilidad que había enterrado en sí misma. Hasta que un día, colapsó. No físicamente, internamente. Ya no podía sostener la imagen. Ya no podía seguir fingiendo que no necesitaba a nadie. Y cuando por primera vez dijo "no puedo más", algo murió. Murió el personaje. Y dolió. Porque la muerte simbólica no es romántica. Es humillante. Es confusa. Es desorientadora. Es mirarte al espejo y no reconocer quién eres sin tu narrativa. Sin la historia que contabas. Sin la etiqueta que defendías. Sin la máscara que te protegía. Y en ese punto surge el miedo más primitivo. Si no soy este personaje, ¿qué soy? Ese vacío es aterrador. Porque el ego necesita definiciones. Necesita estabilidad. Necesita coherencia rígida. Pero el self, no. El self es más amplio que cualquier etiqueta. Y para acceder a él, el personaje debe morir. No físicamente. Simbólicamente. Muere el héroe perfecto. Muere la víctima eterna. Muere el rebelde invencible. Muere el mártir silencioso. Y cuando eso ocurre, te quedas desnudo psicológicamente. Sin narrativa. Sin defensa. Sin excusa. Y aquí ocurre algo extraordinario. La energía que usabas para sostener la máscara queda libre. La energía que gastabas reprimiendo la sombra se transforma en claridad. La energía que invertías en proteger tu imagen se convierte en presencia real. Pero antes de llegar ahí, atraviesas culpa, vergüenza, contradicciones internas. Descubres que eres capaz de cosas que no te gustan. Y ese reconocimiento duele. Pero aquí está la verdad brutal. Solo quien reconoce su capacidad de hacer daño puede elegir no hacerlo. Quien la niega, termina actuándola sin darse cuenta. La confrontación con tu oscuridad no te convierte en monstruo. Te convierte en consciente. Y cuando la conciencia aumenta, el personaje pierde poder. No porque lo destruyas, sino porque ya no lo necesitas. Y entonces ocurre la verdadera muerte simbólica. No muere tu identidad. Muere la mentira sobre tu identidad. Y en ese espacio vacío, comienza algo nuevo. Pero aún falta el paso más difícil. Porque morir psicológicamente es solo el inicio. Lo verdaderamente desafiante es vivir sin reconstruir la vieja máscara. Lo verdaderamente radical es vivir integrado. Y eso es lo que casi nadie logra sostener. Ahora imagina esto: despertar por la mañana, sin necesidad de actuar, sin necesidad de impresionar, sin necesidad de ocultar partes de ti, sin necesidad de sostener una imagen. Eso es vivir integrado. No significa ser perfecto. Significa ser completo. Una persona integrada no elimina su sombra. La reconoce. No destruye su ego. Lo coloca en su función correcta. El ego deja de ser el dictador. Se convierte en herramienta. Y eso cambia todo. Antes, reaccionabas automáticamente. Te criticaban, te defendías. Te ignoraban, te resentías. Te rechazaban, te cerrabas. Ahora, hay espacio. Entre el estímulo y tu respuesta, hay conciencia. Y en ese espacio, eliges. Ese es el verdadero poder. Te doy un contraste claro. Antes buscabas validación externa para confirmar quién eras. Ahora tu coherencia interna es suficiente. Antes competías para sentirte valioso.
Ahora colaboras sin perder identidad. Antes necesitabas tener razón. Ahora prefieres tener claridad. Eso no te hace débil. Te hace sólido. Porque la integración genera algo muy raro en este mundo. Presencia silenciosa. No necesitas imponerte. No necesitas demostrar. No necesitas convencer. Tu energía cambia. Y las personas lo perciben. Pero cuidado. Vivir integrado no es un estado permanente. Es práctica diaria. Cada día la sombra intentará reaparecer de forma inconsciente. Cada día el ego querrá recuperar protagonismo. Cada día habrá tentación de volver a la máscara. La diferencia es que ahora lo ves. Y cuando lo ves, puedes elegir. Imagina un hombre que antes explotaba con facilidad. Gritaba. Se imponía. Intimidaba. Hoy siente la misma rabia, pero la reconoce como señal. No la niega. No la reprime. La canaliza. Habla firme, sin destruir. Ese es el resultado de integración. No ausencia de oscuridad. Dominio consciente sobre ella. Y aquí viene algo aún más profundo. Cuando te integras, dejas de necesitar enemigos. Porque entiendes que lo que odiabas afuera era reflejo interno. Cuando te integras, dejas de sabotear tus propios logros. Porque ya no existe conflicto oculto entre lo que deseas y lo que te permites tener. Cuando te integras, asumes responsabilidad. Y la responsabilidad es libertad. No libertad superficial. Libertad psicológica. Pero hay una verdad que debes escuchar. La individuación nunca termina. Siempre habrá nuevas capas, nuevas sombras, nuevos colapsos. La diferencia es que ahora no huyes. Ahora sabes que el colapso no es destrucción, es evolución. Y aquí quiero dejarte con una pregunta que puede cambiar tu vida. Si dejaras de actuar durante un año, si dejaras de sostener cualquier imagen, si dejaras de proteger tu personaje, ¿quién quedaría? Esa respuesta define tu camino. Si este descenso removió algo dentro de ti, si sentiste incomodidad real, si algo se quebró mientras escuchabas, entonces este no fue solo contenido, fue confrontación. Y en el próximo episodio vamos a ir aún más profundo, porque exploraremos lo que ocurre cuando alguien jamás integra su sombra, cuando vive décadas defendiendo su máscara, cuando su oscuridad reprimida finalmente toma el control total. La respuesta es inquietante, y puede que reconozcas rostros conocidos en ella. Nos vemos en el siguiente descenso.